Bienvenidos a Disturbing Narratives. El día de hoy, la inquietante historia de Herbert Mullin, un asesino en serie cuyos crímenes estremecieron California en la década de 1970. Mullin nació en Salinas, California, el 18 de abril de 1947. Su padre, Martin Mullin, fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial que trabajó como vendedor de muebles. Le enseñó a usar un arma y le contó historias de guerra. Era estricto, aunque no abusivo. Más tarde, la familia se mudó a Felton en el condado de Santa Cruz, donde Herbert asistió a la escuela secundaria. Era popular, tenía varios amigos, una novia y jugaba fútbol universitario. También fue votado, irónicamente, como el que tiene más probabilidades de triunfar. Después de graduarse en 1965, fue a la universidad y estudió ingeniería y consideró seguir los pasos de su padre al unirse al ejército. El punto de inflexión en su vida normal se produjo cuando su mejor amigo, Dean Richardson, murió en un accidente automovilístico. Su comportamiento cambió por completo y comenzó a construir santuarios dedicados a él, pasando varias horas seguidas solo en ellos y obsesionándose con el concepto de reencarnación. Más tarde llegó a creer que la muerte de su amigo había sido parte de algún gran plan cósmico. Cambió su especialidad universitaria de ingeniería a filosofía y emprendió estudios independientes de las religiones orientales. En 1969, a la edad de 21 años, permitió que su familia lo internara en el Hospital Estatal de Mendocino, pero se fue poco después. Pasó los años siguientes vagando por California realizando trabajos informales y pasando breves periodos de tiempo en varias instituciones mentales. Practicó diferentes tipos de actividades de estilo de vida alternativo, como yoga, meditación y dietas macrobióticas. Intentó unirse al sacerdocio, creía en la legalización del LSD y la marihuana, y consumía tanto drogas como anfetaminas. En 1972, Mullin tenía 25 años y regresó con sus padres a Santa Cruz. Para entonces escuchaba voces en su cabeza que le insistían en que un terremoto era inminente y solo asesinando podría salvar a California. El 13 de octubre, Mullin golpeó a un vagabundo, Lawrence White, hasta matarlo con un bate de béisbol. El hombre, de 55 años, hacía autostop y Mullin lo derribó después de engañarlo para que observara el motor del auto. Describiría a su víctima como el personaje bíblico de Jonás y que él le mandó un mensaje telepático diciendo: «Levántame y lánzame al río. Mátame para que otros puedan ser salvados». El cuerpo del hombre fue encontrado al día siguiente. Menos de 2 semanas después, recogió a una mujer que hacía autostop, Mary Guilfoyle. La mató dentro del coche, arrojó su cuerpo en el bosque junto a la carretera, la diseccionó, colgó sus intestinos en ramas de árboles y los examinó en busca de contaminación. Sus restos no fueron encontrados durante varios meses. Cuando fueron descubiertos, inicialmente se creyó que su asesinato era obra de Edmund Kemper, otro asesino en serie que estaba activo en Santa Cruz al mismo tiempo. 4 días después, Mullin mató a su tercera víctima cuando iba a confesar sus pecados. En un estado de delirio, él creyó que el padre, Henry Tomei, quería ofrecerse para hacer su próximo sacrificio para mantener lejos los terremotos. Le golpeó, pateó y acuchilló. El padre Tomei se desangró hasta morir en el confesionario y un feligrés vio a Mullin salir corriendo. La descripción del testigo no ayudó a la policía. Para enero de 1973, Mullin dejó de tomar drogas, culpándolas de sus problemas. Intentó alistarse en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Aunque pasó los exámenes físicos y psiquiátricos, fue rechazado cuando se descubrió su extenso historial de arrestos y comportamiento extraño. Creía que esto era otra parte de una gran conspiración en su contra, y luego afirmó que nunca se habría convertido en un asesino si lo hubieran aceptado. Después, compró varias armas y decidió matar a Jim Llanera, un amigo de la escuela secundaria que le había vendido marihuana. Sentía que, debido a que le había vendido drogas que le habían torcido la mente, él era el culpable de lo turbulenta que era su vida. Cuando Mullin llegó a casa de Llanera el 25 de enero, su viejo amigo se había mudado. La casa ahora estaba ocupada por Kathy Francis y ella le dio la nueva dirección de Llanera.
Allí, Mullin mató a Llanera y a su esposa disparándoles en la cabeza. Mullin regresó a la casa de Francis para no dejar cabos sueltos y la mató junto con sus 2 hijos de 4 y 9 años. Debido a que el marido de Francis era un traficante de drogas, las 5 muertes fueron relacionadas al narcotráfico. Menos de 2 semanas después, Mullin vio a 4 adolescentes acampando en el parque estatal Henry Cowell Redwoods y se acercó a ellos, haciéndose pasar por un guardabosques. Les dijo que se fueran, alegando que estaban contaminando el bosque. Cuando lo despidieron, sacó un arma y les disparó uno a uno, afirmando luego que les había preguntado telepáticamente si podía matarlos y que todos le habían dado permiso. Sus cuerpos fueron encontrados una semana después. Su último asesinato ocurrió 3 días más tarde, el 13 de febrero. Mullin conducía solo cuando pasó junto a un hombre mayor, Fred Pérez, mientras cortaba su césped. Sin razón aparente, dio la vuelta, paró el coche y apoyándose sobre el capó del vehículo para apuntar, disparó, matándolo instantáneamente. Regresó a su auto y continuó conduciendo con tranquilidad. Era pleno día y había un gran número de testigos. Uno de ellos dio a la policía la matrícula del auto. Mullin fue capturado minutos más tarde. En custodia, Mullin confesó sus crímenes y dijo que las voces en su cabeza le habían pedido que matara para prevenir un terremoto. Afirmaba que la razón de que no hubiera habido algún terremoto últimamente se debía a sus actos. Una gran cuestión durante el juicio fue establecer si era elegible o no para declararse mentalmente inestable. Se argumentó que sus asesinatos de las Llaneras y los Francis tuvieron cierto grado de premeditación. Al final, Mullin fue declarado culpable de 8 cargos de asesinato en segundo grado y 2 cargos de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. Mullin tenía una fijación con los terremotos y creía que su cumpleaños, el 18 de abril, tenía algún significado porque es el aniversario del terremoto de San Francisco de 1906. En el estrado de los testigos, afirmó que había sido elegido líder designado de su generación. Creía que las numerosas matanzas en Vietnam durante la guerra habían actuado como una especie de sacrificio, evitando terremotos, y que sus propias matanzas tuvieron el mismo efecto en California, y que como líder era su deber garantizar que murieran suficientes personas para evitar desastres naturales. Permaneció encarcelado en la prisión estatal de Mule Creek, en Ione, California. En 2011 le fue rechazada una solicitud de libertad condicional. El 18 de agosto de 2022, Mullin murió a los 75 años por causas naturales, mientras estaba alojado en el Centro de Atención Médica de California. Su caso se considera un ejemplo extremo de la combinación entre trastornos mentales graves y comportamiento violento, y sigue siendo un recordatorio sombrío de cómo la enfermedad no tratada puede desencadenar consecuencias devastadoras. A través de estas narrativas perturbadoras, buscamos comprender no solo los actos de horror, sino también las lecciones que pueden extraerse de ellos para prevenir tragedias similares en el futuro. Y así es como termina otro capítulo en Disturbing Narratives. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido perturbador. Hasta la próxima.